Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de una tensión casi palpable, un punto de inflexión que definió el futuro del cristianismo primitivo. Y no es una simple lección de historia, es un auténtico choque de trenes, una colisión de ideas y personalidades entre dos titanes, los apóstoles Pablo y Pedro. Lo que hemos estado analizando es un texto fascinante, el segundo capítulo de una de las epístolas del Nuevo Testamento, y nuestra misión aquí es meternos en el meollo de esta historia, para entender una lucha de poder, en toda regla, por la autoridad apostólica y sobre todo por el alma misma del Evangelio. Totalmente. Y la historia se desarrolla casi como una obra de teatro en 2 actos. Es increíble. El primer acto nos lleva a Jerusalén, a una cumbre diplomática a puerta cerrada, donde Pablo busca el reconocimiento de los pilares de la Iglesia. El segundo acto, sin embargo, es un enfrentamiento público y explosivo en Antioquía, un incidente que saca a la luz todas las grietas y la pasión doctrinal de aquellos primeros creyentes. De acuerdo, pues vamos al lío. Empecemos por ese primer acto en Jerusalén. El relato arranca con un dato que me llama mucho la atención. Pablo sube a Jerusalén 14 años después de su última visita. 14 años. Es muchísimo tiempo. ¿Por qué se subraya tanto ese lapso? Es que ese dato es una declaración de intenciones en sí mismo. Es la prueba de la independencia de Pablo. Imagina, ha pasado casi 1 década y media predicando su propio evangelio, fundando iglesias por todo el Imperio Romano, y todo esto sin supervisión directa de los 12 apóstoles originales. Nadie de Jerusalén le ha llamado al orden. Nadie. Y no solo eso, el texto recalca que sube por revelación. O sea, no es que lo hayan convocado para que rinda cuentas, es un impulso divino el que le lleva allí. Es Pablo quien decide que ha llegado el momento de aclarar las cosas. Y cuando llega, no convoca una asamblea general. El texto dice que se reunió con los líderes en privado. Eso huele a estrategia pura y dura, ¿no? A una negociación de alto nivel en un despacho. Desde luego, es una maniobra increíblemente astuta. Él sabe que en la iglesia de Jerusalén hay sectores muy conservadores, los llamados judaizantes, que ven con muy malos ojos su apertura a los gentiles. Una reunión pública podría haberse convertido en un campo de batalla. Así que opta por una cumbre privada con las figuras clave para exponerles su evangelio y asegurarse de que están en la misma onda antes de que el debate se contamine. En esa reunión menciona una frase que siempre me ha parecido curiosa: su temor a estar corriendo en vano. Siempre me ha sonado a que Pablo por un momento tiene una crisis de fe, como si temiera haber perdido el tiempo todos esos años. Es una lectura muy común, sí, pero el análisis que manejamos le da un giro de 180 grados. No es Pablo dudando de sí mismo, es Pablo citando a sus enemigos. Es un movimiento de poder. Ah. Les está diciendo a los líderes de Jerusalén: mirad, esto es lo que vuestra gente, los judaizantes, dicen de mí ahí fuera. Dicen que mi trabajo no vale nada, que mi evangelio es falso. Necesitamos aclarar esto de una vez por todas. Convierte lo que parece una debilidad en una exigencia de claridad. Vaya, eso lo cambia todo. No es una confesión, es una acusación velada. Y para forzar esa claridad, toda esa reunión de alto nivel se reduce a un caso práctico, a una persona, Tito, que le acompañaba. Precisamente, Tito es la prueba de fuego. Es griego, no es judío y no está circuncidado. Y los falsos hermanos, como los llama el texto con una dureza tremenda, ven en él la oportunidad perfecta. Quieren convertirlo en un precedente. Si consiguen obligar a Tito a circuncidarse, sentarán la base de que todos los gentiles, para ser cristianos de pleno derecho, deben primero someterse a la ley judía. La presión debió de ser brutal. Estamos hablando de la sede central de la Iglesia, de gente que caminó con Jesús. Inmensa, pero la firmeza de Pablo es absoluta. La frase que se usa es potentísima. Dice que no cedió ni por un momento. Para él no hay negociación posible en este punto. No es una cuestión de costumbres o de tradiciones. Es la verdad del Evangelio la que está en juego. Y al final su postura prevalece. Al final prevalece. Los líderes de Jerusalén no obligan a Tito a circuncidarse. Y en ese instante, Tito se convierte en el símbolo viviente de la libertad del Evangelio para todos los pueblos. O sea que Pablo gana la partida. Después de toda esa tensión a puerta cerrada, ¿cuál es el veredicto final de las columnas de la Iglesia? Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el resultado es una victoria total para Pablo. La conclusión, según el texto, es que no añadieron nada a mi mensaje.
Es decir, no le corrigieron ni un ápice. No encontraron ningún fallo, ninguna desviación en el evangelio que Pablo predicaba. Todo lo contrario. Reconocen que su comisión apostólica, su llamado a predicar a los gentiles, tiene exactamente la misma autoridad divina que la de Pedro para predicar a los judíos. Y lo sellan con un gesto. El texto dice que nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Es como un apretón de manos para cerrar el trato. Es mucho más que eso. En el contexto cultural de la época, dar la diestra era el gesto con el que se cerraba un pacto solemne, un convenio vinculante. Y lo más significativo, que el texto se encarga de subrayar, es el orden. Son Jacobo, Pedro y Juan quienes extienden su mano a Pablo y a Bernabé, y no al revés. Ah, es un detalle importante. Es un acto de reconocimiento, de aceptación. Ellos dan su beneplácito a la obra de Pablo. El acuerdo es una división de campos de trabajo. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Aunque el análisis sugiere que es una división más geográfica que racial, porque sabemos que Pablo siempre empezaba predicando en las sinagogas de cada ciudad a la que iba. Parece que todo acaba bien. Hay un pacto, un acuerdo, todos en la misma página. Aunque le hacen una única petición, que se acordase de los pobres de Jerusalén. Esto me genera una duda, porque en el libro de los Hechos se dice que en esa primera comunidad no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué pasó para que ahora necesitaran ayuda económica? Es una pregunta clave, y el material que hemos visto nos da el contexto histórico. Aquella situación de abundancia inicial donde todos compartían sus bienes fue anterior a la primera gran persecución que sufrió la Iglesia en Jerusalén. Una persecución, y aquí viene la gran ironía, en la que el propio Pablo, antes de su conversión, había sido uno de los principales instigadores. Cierto. Muchos creyentes fueron encarcelados, sus propiedades confiscadas, otros tuvieron que huir. La congregación quedó económicamente devastada. Por eso, esa petición no era un simple gesto de caridad, era una necesidad vital para la supervivencia de la Iglesia Madre. Entendido. O sea que el primer acto en Jerusalén se cierra con un pacto, un apretón de manos, una aparente armonía. Suena casi demasiado perfecto para ser verdad. Exacto. Y esa es la calma que precede a la tormenta. Porque la siguiente vez que Pablo y Pedro se ven las caras, en Antioquía, toda esa diplomacia, todo ese acuerdo cuidadosamente negociado salta por los aires de la forma más dramática posible. Aquí entramos en el incidente de Antioquía. Pablo se enfrenta a Pedro cara a cara. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? La situación es la siguiente. Antioquía es una iglesia vibrante, cosmopolita, una comunidad mixta de creyentes judíos y gentiles. Y Pedro está de visita. Al principio todo va bien. De hecho, Pedro participa plenamente en la vida de la comunidad, comiendo habitualmente con los cristianos gentiles. Esto es un acto de un simbolismo enorme, porque rompía con siglos de tradición judía de separación. Pero, un momento, ¿no era Pedro el que había tenido aquella visión en la que Dios le decía que no llamara impuro a ningún alimento ni a ninguna persona? Si fue él quien abrió la puerta a los gentiles en primer lugar, ¿cómo puede ser que de repente se eche para atrás? Suena completamente incoherente. Has dado en el clavo. Es una incoherencia flagrante, y eso es precisamente lo que enciende a Pablo. El detonante es la llegada de un grupo de hombres de parte de Jacobo, desde Jerusalén, probablemente miembros del ala más conservadora del partido de los judaizantes, y en cuanto aparecen, el comportamiento de Pedro cambia radicalmente. El texto dice que se retraía y se separaba de los gentiles, deja de comer con ellos. ¿Y la razón que se da? Miedo. Cuesta creerlo, hablando de Pedro, el líder, la roca. ¿Miedo a qué exactamente? ¿A que le hicieran daño? Alimentarias. Quería contentar a todos. Pensó que podía contentar a ambos bandos, pero al hacerlo actuó en contra de sus propias convicciones. Pablo no lo llama error, lo llama simulación, hipocresía, porque su conducta no estaba motivada por la verdad del Evangelio, sino por el miedo al qué dirán, a la presión de ese grupo influyente. Y claro, el ejemplo de un líder de ese calibre tiene un efecto dominó. Devastador. Su ejemplo es tan poderoso que arrastra a los demás cristianos judíos de Antioquía, que también empiezan a separarse de los gentiles. Y entonces llega el golpe que, se nota en el texto, le duele a Pablo en lo más profundo. Dice, e incluso Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé. Eso es un golpe bajo. No es un desconocido, es un compañero de misiones, su mentor en muchos sentidos. Es casi una traición entre amigos. Exacto.
La mención específica de Bernabé revela la profundidad de la herida personal y la gravedad de la situación. Esto no era una simple discusión sobre menús, la actitud de Pedro estaba de facto creando dos clases de cristianos y dinamitando el pacto de Jerusalén. Estaba diciendo con su ejemplo que para ser un cristiano de primera tenías que seguir las costumbres judías. El Evangelio de la Gracia estaba siendo traicionado. Ante una crisis así, que amenaza con partir la Iglesia en dos, Pablo reacciona. Y no lo hace en privado. No, en absoluto. El error de Pedro fue público y la corrección, para Pablo, debía serlo también. Lo reprende delante de toda la comunidad. Su argumento es de una lógica aplastante y demoledora. La paráfrasis que hace en nuestro análisis es básicamente esta. Pedro, si tú, que eres judío de nacimiento, has estado viviendo como un gentil, sin seguir las leyes dietéticas, ¿con qué autoridad moral vienes ahora a obligar, con tu ejemplo, a los gentiles a vivir como judíos? Es una acusación fulminante de incoherencia. Y de traicionar la verdad del Evangelio. Es una acusación durísima, pero Pablo no se queda en el reproche personal, ¿verdad? El análisis dice que usa este momento para lanzar uno de los argumentos teológicos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y efectivamente, la confrontación es el trampolín para exponer el corazón doctrinal de su mensaje, que es el núcleo de toda la epístola. Y es probable que este discurso siguiera dirigido a Pedro, delante de todos. Lo desgrana en varios puntos. Primero, le recuerda algo que ambos, como judíos, deberían saber. Sabemos que una persona no es justificada, o sea, declarada justa ante Dios, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso, nosotros mismos hemos creído en Cristo. Esta es la tesis central. La justificación es solo por la fe. Un primer golpe directo a la base del legalismo. Y sigue con un segundo argumento, que es casi un reductio ad absurdum. Viene a decir, a ver, si al buscar ser declarados justos en Cristo, resulta que nos convertimos en pecadores por abandonar la ley, ¿significa eso que Cristo es un promotor del pecado? ¿Nos ha guiado Cristo a hacer algo malo? Claro. La respuesta, por supuesto, es un rotundo de ninguna manera. Y remata con un tercer punto. Volver a las prácticas judías, como Pedro estaba haciendo, es como reedificar lo que ya habías derribado. Al hacer eso te conviertes a ti mismo en transgresor. Y, lo que es infinitamente más grave, estás insinuando que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. Dentro de esa argumentación hay una frase, en el versículo 19, que a primera vista parece una paradoja total, porque por medio de la ley yo he muerto para la ley. ¿Cómo se puede morir a algo usando ese mismo algo como medio? Es una lógica brillante, casi un juego de palabras teológico. La explicación que se ofrece es impecable. Pensemos, ¿cuál es la sentencia final de la ley para el pecador? La muerte. La ley exige la muerte del transgresor. Pues bien, Cristo en la cruz se sometió a esa maldición, a esa sentencia de la ley en lugar de los pecadores. Por tanto, cuando un creyente se une a Cristo por la fe, se le considera unido a Él en su muerte. Y legalmente, una vez que alguien ha muerto, la ley ya no tiene ninguna jurisdicción ni poder sobre esa persona. Entiendo. Así que, paradójicamente, la propia sentencia de muerte de la ley es lo que te libera de la ley, para poder empezar una vida nueva, esta vez para Dios. Es una liberación a través de una ejecución, por así decirlo. Y toda esta argumentación tan densa desemboca en los versículos 20-21, que tienen un tono increíblemente poderoso y, sobre todo, muy personal. Sin duda, son la cumbre de todo el capítulo. El versículo 20 es una de las declaraciones de identidad cristiana más profundas que existen. He quedado crucificado con Cristo, y ya no es mi yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. La vieja identidad ha muerto, y ahora vive una nueva. Y aquí es donde la doctrina se vuelve biografía. Pablo añade esa frase que lo cambia todo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es una fórmula teológica abstracta para él, es la historia de su vida, una realidad que experimenta de forma intensa y personal. ¡Qué fuerza! Y el versículo 21 es el broche de oro, el resumen magistral de toda la discusión. Yo no quiero apartar esta gracia de Dios, porque si la justificación se puede alcanzar mediante la ley, entonces eso significa que Cristo ha muerto en vano. Esto es lo que estaba en juego en aquella comida en Antioquía, ni más ni menos que la suficiencia de la obra de Cristo. Añadirle cualquier requisito, cualquier obra humana, era declarar que su muerte fue inútil. ¡Qué viaje tan intenso!
Hemos ido de una cumbre diplomática en Jerusalén, con sus tensiones y acuerdos, a una confrontación pública en Antioquía que casi rompe la Iglesia, para acabar en el corazón mismo del Evangelio. La justificación es un regalo que se recibe por la fe, no un salario que se gana por las obras. Has hecho un resumen perfecto. La discusión no era sobre normas de etiqueta en la mesa, era sobre la pregunta más fundamental. ¿La obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación o necesitamos añadirle algo más, como cumplir la ley judía? Y la respuesta de Pablo, defendida con una vehemencia que le costó la amistad de Bernabé en ese momento, fue que la obra de Cristo es absoluta, total y completamente suficiente. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El texto nos muestra a un Pablo que no solo sabe la doctrina, sino que la vive como una realidad que le ha transformado. Me amó y se entregó por mí. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de una verdad, por muy universal que sea, cuando deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia personal y profunda? Y, derivado de eso, ¿de qué manera esa convicción personal puede llegar a darnos la fuerza para defender esa verdad, incluso cuando eso significa enfrentarse a un líder al que respetamos y queremos?